Bueno, es para mí un gusto estar nuevamente en estas sextas jornadas sanmartinianas regionales de las provincias de San Luis, organizadas por la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Luis Urbano Núñez. Agradezco como siempre, especialmente en la persona de la doctora Marta Moyano y a partir de ella de toda la comisión organizadora, la iniciativa ya repetida año tras año de organizar estas importantes jornadas académicas y además agradecer, por supuesto, la invitación. Este año, en un tema que nos convoca muy especial, como es el bicentenario que hemos pasado en el mes de julio de la entrevista o el encuentro de Guayaquil, que es el tema que me convoca especialmente. Hay que considerar en contexto lo que significó la campaña libertadora del Perú una vez que se había ganado Chile, una vez que se había recuperado la libertad para Chile, luego de esa larga campaña libertadora de Chile, que tuvo en la batalla de Maipú su epílogo, tuvo su, sin duda, momento trascendental a partir de que en Maipú las tropas patriotas del Ejército Unido lograron vencer completamente a los realistas en Chile y asegurar de esa manera la libertad de la hermana República de Chile. Y a partir de ahí, la preocupación sería del libertador José Francisco de San Martín de iniciar lo que era la última fase de su plan de liberación continental, que es la campaña libertadora del Perú. Campaña libertadora del Perú que por los recursos, por el agotamiento de los recursos tanto del Río de la Plata como de Chile, que llevaban ya muchos años en la guerra de independencia, también porque se veía como un destino lejano, como un objetivo lejano, lo que significaba llevar la guerra hasta Lima, como lo había previsto el Libertador. Recordemos en el Plan de Liberación Continental sanmartiniano, asestar el golpe a Lima significaba asestar el golpe al último bastión o al más importante bastión de poder realista o de poder virreinal en América. Todas las dificultades que se van a suceder en lo que queda del año 1818-1819, hasta que finalmente la expedición libertadora pueda partir del puerto de Valparaíso en 1820, van a ser esas dificultades allanadas finalmente por la cooperación entre el Río de la Plata, pero fundamentalmente Chile, que va a aportar la mayor parte de los recursos que el libertador San Martín necesitaba para emprender la última fase del plan de liberación continental. Llegado a Perú, como sabemos, la guerra en el Perú se va a extender también, va a ser una guerra de recursos, una guerra de montoneras, una guerra en territorio hostil, una guerra contra un ejército realmente muy preparado y mucho más numeroso que es el que tiene el virrey en el Perú, contra las fuerzas que San Martín lleva en la expedición libertadora, que no han alcanzado a hacer el número suficiente que él esperaba. Sin embargo, la asunción del protectorado del Perú por parte de San Martín, es decir, de la primer magistratura, como también la conducción de la guerra, unificando en su persona los poderes políticos y militares, van a permitir a San Martín, al mismo tiempo que realiza la tarea gubernativa y establece las bases de lo que va a ser después la República del Perú, va a llevar adelante también esa guerra de recursos, esa guerra de desgaste contra los ejércitos realistas, siempre evitando una batalla decisiva, como muchas veces sus colaboradores militares se lo habían sugerido, porque no contaba con los recursos suficientes y porque prefería ir convenciendo, ir generando un acuerdo en lo que era la población de la actual República del Perú hacia la independencia. Como sabemos, el periodo de la guerra en el Perú se va a extender también nuevamente a partir de una campaña dificultosa y ya cuando el gobierno de el Río de la Plata, sumido en la guerra de unitarios y federales, no puede aportar más recursos al ejército libertador, al ejército que está llevando adelante, al ejército libertador del Perú,
y cuando Chile también se encuentre ya exhausto, luego de todos los aportes que había realizado, San Martín se dará cuenta en el Perú que necesita el concurso del Libertador del Norte, es decir, la colaboración de Simón Bolívar, que había desarrollado toda la campaña en el norte de América y que, como el mismo San Martín lo dice, a partir de la correspondencia que ambos libertadores habían entablado, San Martín se da cuenta de que las circunstancias han puesto a Simón Bolívar y a él en la tarea de decidir los destinos de América a partir de la suerte de la guerra. San Martín comenzará a escribir con el Libertador, a quien ofrecerá ayuda cuando Sucre finalmente necesite la colaboración de los ejércitos sanmartinianos para que los ejércitos bolivarianos puedan terminar la campaña del sur de Bolivia y la campaña de libertadora de lo que actualmente es el territorio de Ecuador. Allí San Martín aportará una columna importante de hombres, de sus mejores hombres, en los que destacarán, recordemos, en las batallas de Riobamba y Pichincha, los granaderos a caballos al mando de Lavalle, por ejemplo, entre otras de las tropas que San Martín enviará desde el Perú en socorro de los ejércitos bolivarianos. Esta amistad que había comenzado por carta, que va a tener también en los campos de batalla este hermanamiento a partir de el concurso de las fuerzas conjuntas bolivariana y sanmartiniana, de algún modo va a sellar la amistad entre los dos países, entre el protectorado del Perú de San Martín y la Gran Colombia de Bolívar. San Martín se dará cuenta que es necesario e inminente un encuentro personal, una entrevista personal entre él y Bolívar para poder dirimir todas las asuntos que se han ido marcando, por ejemplo, de límites entre Perú y Colombia, pero también fundamentalmente que será necesario para acordar el fin de la guerra. Este es el principal objetivo con el que San Martín ha escrito y ha propiciado la primera entrevista que va a ser finalmente fallida y que va a ser prevista para el mes de febrero de 1822. Esta entrevista, que está programada para que San Martín y Bolívar se encuentren en los primeros meses del año 1822, va a fracasar porque Bolívar le comunica a San Martín que se encuentra enfrascado en la campaña militar de Pasto, que no ha podido avanzar, que su ejército se encuentra en esta difícil campaña también montañosa y por lo tanto necesita tiempo. Entonces San Martín tendrá que emprender el regreso al Perú, ya había partido para esta primera entrevista para encontrarse con el Libertador del Norte. Finalmente, nuevamente a partir de la insistencia del protector del Perú, se podrá concretar la entrevista en Guayaquil los días 26 y 27 de julio de 1822, en el famoso encuentro de Guayaquil, en la famosa entrevista de Guayaquil, en la que los libertadores van a realizar un acuerdo de alguna manera epistolar que también se había forjado a partir de lo que fue el acuerdo de amistad perpetua, el Tratado de Amistad Perpetua, firmado entre el Protectorado del Perú y la Gran Colombia de Bolívar a partir de instancias de ambos libertadores. Este tratado es un importante instrumento jurídico en el que los libertadores expresan su voluntad y su acuerdo de que tanto el Perú como Colombia formen la base de lo que va a ser la gran unidad latinoamericana. Es un avance muy importante para lo que es la política o el establecimiento de ese objetivo fundamental, de ese objetivo superior que fue, además de la libertad e independencia de América, lo que fue también la unidad de nuestras jóvenes repúblicas, la unidad latinoamericana que propiciaban San Martín y Bolívar, y que en esto estaban, por supuesto, totalmente de acuerdo, y que significaba, de alguna manera, la continuidad de lo que había sido ese acuerdo epistolar al que habían llegado previo a este encuentro presencial o este encuentro personal, San Martín y Bolívar. San Martín, como decíamos, había propiciado esta entrevista y necesitaba
ante su situación política y militar en el Perú, necesitaba de la ayuda de Bolívar, necesitaba de las fuerzas de Bolívar, quien gracias a este apoyo que había recibido de los ejércitos sanmartinianos a partir de la acción de Sucre en lo que es la actual República de Ecuador, como decíamos, Bolívar había logrado ya prácticamente terminar la guerra de independencia en el norte del continente y solo quedaba, como lo expresaran en algunas cartas ambos libertadores, solo quedaba el terreno del Perú como aquel último bastión de los realistas que había que vencer para asegurar definitivamente la independencia del continente americano. Hay una muy interesante carta de estas que mencionábamos, esta amplia correspondencia entre los dos, en donde el 17 de junio, es decir, previo al encuentro de Guayaquil, Bolívar enviaba una carta al protector San Martín en la que le exponía: después de los triunfos obtenidos por las armas del Perú y de Colombia en los campos de Bomboné y Pichincha, es mi más grande satisfacción dirigir a vuestra excelencia los testimonios más sinceros de la gratitud con que el pueblo y el gobierno de Colombia han recibido a los beneméritos libertadores del Perú. Pero no es nuestro tributo de gratitud un simple homenaje hecho al gobierno y al ejército del Perú, sino el deseo más vivo de prestar los mismos y aún más fuertes auxilios al gobierno del Perú. Tengo la mayor satisfacción en anunciar a vuestra excelencia que la guerra de Colombia está terminada y que su ejército está pronto a marchar donde quiera que sus hermanos lo llamen, y muy particularmente a la patria de nuestros vecinos del sur, a quienes por tantos títulos debemos preferir como los primeros amigos y hermanos de armas. Es así que en esta carta, de alguna manera, Bolívar resumía lo que significaba el fin de la guerra por la independencia y libertad de la Gran Colombia, y que estaba dispuesto a ayudar en todo lo que los hermanos del sur, en este caso del Perú, necesitaran de alguna manera para devolver esa atención que había tenido San Martín cuando había enviado estas fuerzas que decíamos para ayudar a Sucre a terminar la campaña libertadora del actual Ecuador. San Martín y Bolívar se encontrarán finalmente el día 26 de julio, se fundirán en un gran abrazo, habrá una primera entrevista en donde además de cumplir el protocolo, como corresponde a dos jefes de Estado, son los dos, aparte de ser los dos libertadores, los dos comandantes máximos de los ejércitos libertadores, son los dos jefes de Estado de los dos estados más opulentos, más importantes, incluso de gran extensión territorial que tiene el continente americano en ese momento, en cuanto a el concierto de las jóvenes repúblicas que se han ido organizando a partir de la declaración de independencia de las provincias de Sudamérica, y en ese primer encuentro comenzarán a tratar la agenda de temas que se había fijado en la entrevista de Guayaquil. Tres son los puntos centrales que San Martín lleva para esa entrevista y que podemos inferir que se trataron a partir de la correspondencia posterior, tanto de Bolívar como de San Martín, y la correspondencia posterior de San Martín a Bolívar, en la que quedó bastante claro lo que fue el encuentro de Guayaquil. La agenda fundamental era cómo se iba a terminar la guerra de independencia, cómo iba a ser la cooperación de ambos ejércitos, tanto del Perú como de la Gran Colombia, es decir, sanmartiniano y bolivariano, para concluir la guerra de la independencia, la forma de gobierno y un punto que se había dado casi sobre la marcha, mientras San Martín está ya en marcha hacia Ecuador, hacia la entrevista con Bolívar, que es la anexión que había producido Bolívar de Guayaquil a la Gran Colombia. Como sabemos, en los 2 días que duró el encuentro de Guayaquil y que se sucedieron las dos fundamentales entrevistas, además de lo que fueron almuerzos y la cena y el baile de homenaje de un libertador a otro, lo cierto es que concretamente en la entrevista San Martín y Bolívar no llegaron a un acuerdo sobre los puntos que al menos San Martín esperaba. Sin duda, San Martín esperaba la colaboración sin ningún tipo de condicionamiento, y que de alguna manera el Libertador del Norte le había prometido en esta carta que acabábamos de leer unos pequeños fragmentos, y en ese acuerdo o en esa
ayuda recíproca que San Martín esperaba todo el concurso de las fuerzas bolivarianas para poder terminar rápidamente la guerra en el Perú. Si hay algo que a San Martín le preocupaba desde hacía tiempo, era la terminación de la guerra en el Perú, que se estaba extendiendo mucho más tiempo, estaba cobrando mucho más vida y estaba destruyendo los recursos de lo que hoy es la hermana República del Perú. Como toda guerra que es devastadora, San Martín comprendía que si no se terminaba pronto, las consecuencias iban a ser totalmente funestas, sobre todo para la joven República del Perú que comenzaba a organizarse. Bolívar expondrá que no le es posible desprenderse más de X cantidad de hombres de la fuerza militar que él dispone. San Martín se da cuenta que Bolívar no puede cooperar con todo lo que San Martín espera en cuanto a cooperación militar para poder terminar la guerra. San Martín se ofrecerá a servir bajo el mando de Bolívar. Bolívar se va a negar a tener a San Martín bajo su mando. Esto va a imposibilitar la idea que San Martín había formado también de que ambos libertadores terminaran juntos la guerra conduciendo la parte final o la batalla o las últimas batallas por la guerra de la independencia. También se da cuenta que Bolívar y él no coinciden en lo que son las formas de gobierno para las nuevas repúblicas y en definitiva San Martín se da cuenta finalmente como una síntesis de esta entrevista, de este trascendental encuentro que este año hemos recordado su bicentenario, 200 años, San Martín se da cuenta de que uno de los dos debe hacer un paso al costado y que quien debe dar ese paso al costado es sin duda él. Las condiciones en las que se encuentra en el Perú, la guerra estancada en el Perú, la imposibilidad de contar con más recursos y apoyo, como lo había hecho desde un principio, con el apoyo primero del Río de la Plata y después de la República de Chile, hacen que San Martín se dé cuenta que no puede continuar sosteniéndose, como él lo dirá en el Perú, y que solo Bolívar, quien ha terminado la guerra de libertad de la Gran Colombia, quien tiene un ejército poderoso a su mando, quien cuenta con los recursos y el apoyo de una gran unidad geopolítica como es la Gran Colombia que se había terminado de constituir en el Congreso de Angostura en 1819 y que tiene a Bolívar como presidente vitalicio a la cabeza de ese gran estado, San Martín se da cuenta que es Bolívar quien puede terminar la guerra de la independencia y que debe ser él quien lo haga. Esto hace que San Martín decida dar un paso al costado y por supuesto, luego de la segunda entrevista que fue más corta del día 27 y de todo lo que significó los agasajos y los acuerdos logrados en cuanto a al listado de jefes que quedarían de los ejércitos peruanos al mando de Bolívar, de las fuerzas con que San Martín contaba y todos los datos que San Martín aporta a Bolívar para que sea Bolívar quien pueda bajar al Perú y terminar la guerra de la independencia, es lo que, de alguna manera la síntesis final de lo que significó este trascendental encuentro. San Martín escribirá ya después en el Perú, un mes después de la entrevista, una famosa carta el 29 de agosto de 1822 a Bolívar, en la que, entre otras cosas, en una extensa carta, pero que nosotros vamos a rescatar solo un párrafo, quizás el que resume de alguna manera lo que ha sucedido en la entrevista, en esa carta San Martín le decía a Bolívar, los resultados de nuestra entrevista no han sido los que me prometía para la pronta terminación de la guerra. Desgraciadamente yo estoy firmemente convencido o de que usted no ha creído sincero mi ofrecimiento de servir bajo sus órdenes con la fuerza de mi mando, o que mi persona le es embarazosa. En una carta posterior a su amigo Tomás Guido sobre esta entrevista, San Martín le decía sobre su hermano de causa la opinión que había formado el general Bolívar, es decir, de una ligereza extrema y una inconsecuencia en sus principios, la que de alguna manera le había impedido llegar a ese acuerdo. Los dos libertadores que tenían en común el objetivo de la libertad de América y el objetivo de la unidad americana no tienen puntos en contacto sobre sus personalidades. Son dos personalidades muy distintas, son dos personas muy distintas y que en esa entrevista de Guayaquil no lograrán el acuerdo como San Martín lo dice esperado, pero que sí, ante la imposibilidad de lograr ese acuerdo que San Martín se da cuenta mientras se está desarrollando la entrevista y será él quien decida dar un paso al costado
para, como lo dirá en otra carta posterior, no ser un obstáculo para la terminación de la guerra de la independencia. Como el mismo San Martín dirá, si Bolívar asegura y lo que hemos logrado en el Perú y consigue afirmar la independencia, la tarea está concluida. Y esa era el principal objetivo, la principal meta que San Martín se había propuesto en el encuentro con Bolívar. Lograr que de una u otra forma se asegurara la libertad del Perú y por ende de todas las repúblicas americanas y la guerra de la independencia terminara lo más pronto posible. Se dio cuenta que era Bolívar quien podía terminar la guerra con todo el poder que Bolívar tenía y que él ya no estaba en condiciones de conducir la última parte de la libertad de América. Y eso sin duda es, para ir terminando, uno de las enseñanzas, uno de los valores, principios del legado sanmartiniano más importante, ya en el final de su vida pública. Quizás sea la última enseñanza de San Martín, hombre público, de dar un paso al costado, de ser capaz de dejar el poder para que sea otro quien culmine la obra que él había empezado de la libertad de América. San Martín, con esa humildad que lo caracterizaba, pero con esa capacidad también de identificar las variables del momento, de analizar la situación, de poder analizar los escenarios y sobre todo de analizar los protagonistas y los interlocutores con los que le tocó interactuar, esa gran visión que San Martín tenía, esa gran capacidad para escudriñar el pensamiento de las demás personas, fue lo que le permitieron darse cuenta que Bolívar y él no cabían en el Perú y que uno de los dos debía dar el paso al costado. De alguna manera, esa fue la síntesis de la entrevista de Bolívar, de alguna manera esa fue la terminación de la vida pública de San Martín. En una carta que habíamos mencionado, para ir finalizando, San Martín le escribe a Guido diciéndole, lo diré a usted sin doblez, Bolívar y yo no cabemos en el Perú. He penetrado sus miras arrojadas, he comprendido su desabrimiento por la gloria que pudiera caberme en la prosecución de la campaña. Él no excusará medios por audaces que fuesen para penetrar en esta república seguido de sus tropas y quizás entonces no me sería dado evitar un conflicto a que la fatalidad pudiera llevarnos, dando así al mundo un humillante escándalo. Los despojos del triunfo del cualquier lado que se inclinase la fortuna los recogerían los maturrangos, nuestros implacables enemigos, y apareceríamos convertidos en instrumento de pasiones mezquinas. No seré yo, mi amigo, quien deje tal legado a mi patria, y preferiría perecer antes que hacer alarde de laureles recogidos a semejante precio. Eso no. Entre si puede el general Bolívar aprovechándose de mi ausencia en el Perú, y si logra afianzar en el Perú lo que hemos ganado, y algo más, me daré por satisfecho. Su victoria sería de cualquier modo la victoria americana. San Martín tiene claro que a él le toca dar un paso al costado y que si la victoria que Bolívar obtenga es la victoria personal del Libertador del Norte, así todo será la victoria americana, así todo triunfará la independencia, la libertad de América. Y eso es por lo que San Martín ha luchado durante sus 10 años de vida pública y ese es el objetivo con el que fue al gran encuentro de Guayaquil, en el que los dos libertadores se habían transformado en los máximos responsables del destino de América. Este bicentenario que hemos recordado de aquel trascendental encuentro es también un recordatorio del sacrificio y abnegación de uno de sus protagonistas, el gran líder americano, como hemos titulado en uno de nuestros libros, el gran modelo de líder americano que fue San Martín, que incluso en los últimos actos, como dijimos, de su vida pública, dio una lección postrera del líder que una vez concluida su misión, es capaz de dejar el poder en beneficio de intereses superiores. Tal fue la actitud que San Martín asumió en Guayaquil. Tal fue la actitud del Libertador de América en aquella trascendental entrevista que hemos recordado en estos breves minutos, en esta breve conferencia de apertura de este nuevo día de las jornadas regionales sanmartinianas de la provincia de San Luis. Yo quiero, para finalizar, enviarles un abrazo enorme, un gran saludo desde mi querida provincia de Mendoza a todos los asistentes y a ese querido pueblo hermano de San Luis,
enviarles también un agradecimiento muy especial a toda la comisión organizadora de la Asociación Cultural Sanmartiniana y demás entidades auspiciantes y académicas organizadoras de este importante encuentro, y agradecerles una vez más el convocarme para participar. No me ha sido posible hacerlo presencialmente como lo he hecho en otras oportunidades. En esta ocasión lo hacemos gracias a lo que nos brinda la posibilidad de la tecnología, que nos brinda la posibilidad de hacerlo en forma virtual. Yo quiero agradecerles muy especialmente su atención y simplemente enviarles un gran abrazo sanmartiniano, recordando las enseñanzas y el legado de uno de los hombres más importantes que ha legado nuestro país a la historia de la humanidad. Muchísimas gracias.